Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de diálogo y de propuestas. Hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, Santiago Zapata, empresario, emprendedor, innovador, una persona con una trayectoria muy larga en el sector privado que tomó una decisión hace más de 15 años y fue fundar HiQ Speakers, la compañía que promueve a conferencistas, a expertos, para que puedan llevar su conocimiento desde las salas corporativas a los grandes eventos internacionales. Una empresa que nació en Colombia con talento colombiano y que hoy se posiciona como una de las compañías de speakers más importantes del mundo, que se ha ganado prestigio, aprecio, pero sobre todo que también trabaja de la mano con sus clientes y que ha logrado que el conocimiento y la forma de ver y analizar las tendencias globales llegue de manera mucho más amplia a lugares donde antes no podía hacerlo. Santiago, placer tenerte acá en Tres Respuestas. Presidente, muchas gracias. Un honor estar acá. Bueno, muchas personas se preguntarán, bueno, Santiago Zapata es el fundador, presidente de HiQ Speakers, tiene un trabajo casi tan complejo como el de Carlo Ancelotti, que es administrar egos, estrellas, personajes, y uno se quisiera saber, y muchas personas que lo están escuchando, cómo Santiago Zapata tomó una decisión de una carrera en el sector privado para decir, ya basta, voy a montar lo mío, y decide montar una empresa de speakers que ha logrado tener en su roster desde premios Nobel, expresidentes, ex primer ministros, escritores, analistas, periodistas, muchas vedettes, y ha logrado que le depositen el voto de confianza a muchos de ellos para entregar la exclusividad de representarlos en el mundo entero. ¿Cómo es esa vida de Santiago Zapata? ¿Cuál es la trayectoria y por qué llegamos a donde estamos hoy? Pues gracias, presidente. Sí, es una historia muy interesante porque además yo, sinceramente, nunca me soñé con tener mi propia empresa. Yo tenía un sueño diferente, yo estaba feliz trabajando en el sector privado, desarrollando mi carrera, quería ser un gran ejecutivo y de repente por cosa de la vida termino creando una empresa. Me acuerdo un amigo Felipe Gómez, que por qué no montaba una empresa, o la gente me decía, ¿por qué no monta una empresa? Y yo decía, no, para tener una empresa se necesitan dos cosas. Se necesita una idea y se necesita plata. No tengo una idea, no tengo plata, no me moleste. Y de repente, un día hablando con Felipe Gómez, surge la idea de tener una agencia de conferencista, pero no por nada que dijo él, me mandó un enlace de una empresa en California que se llama Stone Yamashita, una empresa de tecnología, de comunicación, y a raíz de eso se me ocurrió, voy a tener una agencia de conferencistas o voy a tener la representación de una agencia de conferencistas. Empecé inicialmente en Harry Walker Agency, que es una agencia con la que yo había trabajado mucho, y los contacté inmediatamente y me dijeron, Santiago, encantados, pero hablemos, no tenemos oficinas en ninguna parte del mundo, ¿por qué no nos reunimos? Y a las 2 semanas estaba yo en Nueva York hablando con ellos, y así es como logré traer la representación de Harry Walker y de otras agencias, y terminé creando HiQ Speakers, que es mi empresa. ¿Hace cuánto tiempo fundaste HiQ Speakers? Eso fue en el año 2003, que es una fecha importante cuando Colombia estaba pasando por un momento difícil. Traer gente a Colombia, pues no era fácil. Me acuerdo que a la gente le daba mucho temor venir a Colombia y a pesar de eso logramos que esto creciera muy rápidamente. Y tu trayectoria profesional, Santiago. O sea, empezaste, ¿qué estudiaste? ¿Qué trabajos tuviste antes de aventurar a ser emprendedor? Pues yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales afuera en Fairleigh Dickinson University en Teaneck, New Jersey. Yo, curiosamente, iba a seguir estudiando y el día que mataron a Carlos Mauro Hoyos, tomé la decisión de regresar a Colombia. No lo conocía, pero simplemente me impactó mucho esa noticia. Regresé a Colombia. Quería inicialmente trabajar en la Cancillería, hacer una carrera diplomática, era como mi gran ilusión. Eso no fue fácil por muchos factores, y terminé en algún momento trabajando en la campaña de Juan Martín Caicedo, coordinando los comités programáticos, y ahí aprendí yo, conocí un poquito ese mundo, pero era solo por conocer, por trabajar en la campaña, y luego de ahí, tan pronto ganó las elecciones o antes de asumir la alcaldía, empecé a trabajar en el ICOL como
subdirector comercial, de ahí pasé a SAM como gerente de ventas, luego fui gerente regional de SAM, luego gerente general de SAM, asesor de la presidencia de Avianca, entonces estuve en aviación un tiempo, de ahí pasé a medios de comunicación, estuve inicialmente en Publicaciones Semana, inicialmente como gerente de mercadeo y servicio al cliente, y luego integramos la gerencia comercial y de mercadeo, que quedé manejando las dos áreas, y de ahí pasé a Casa Editorial del Tiempo como gerente general de multirevistas. Entonces esa fue mi carrera en el sector privado, muy interesante, y de ahí salgo yo, trabajé brevemente en Spencer Stuart, 3 meses estuve como headhunter, y entendí que ese mundo no era el que yo quería, y de ahí de repente surge la idea de HiQ Speakers. Muchas personas deciden emprender, crear su empresa. Tú lo hiciste. Has tenido también una coequipera maravillosa que es Alina, tu esposa. Pero, ¿qué lecciones te entregó la vida previa antes de emprender que se convirtieron como en mandamientos para después ser exitoso cuando montaste tu propia empresa? No, digamos que la experiencia previa fue fundamental porque haber trabajado en diferentes organizaciones, conocer lo que es el trabajo en equipo, lo que es la organización, muy importante. Entonces, yo creo que sin esa experiencia no hubiera tenido el éxito que pude tener después. Muy importante haber conocido diferentes mundos, haber tenido contacto con jefes, con subalternos, con colegas. Entonces, eso fue fundamental para este proceso. Y bueno, y ahí también logré abrir un círculo de contactos que me ha permitido crecer, sobre todo en esa primera etapa. Bueno, entonces nace HiQ Speakers hace 23 años. Yo dije 15, son 23. Y entonces ya esos son muchos años haciendo empresa. Pero cuando uno empieza, ¿quién es el primer speaker que se afilia a HiQ? ¿Cuál es el primer speaker que traes a Colombia? ¿Y cuál es el primer speaker colombiano y no colombiano que llega a darte el voto de confianza, a decirle en ese momento, pelado, usted me administra, usted me representa? Sí, eso es increíble. Em, el primer conferencista fue para un evento en Colombia con Andrés Hurtado, es un fotógrafo. Ajá. Tuvimos un evento y De quería naturaleza, ¿no es cierto? muy particular, Andrés Hurtado, pero el primer conferencista internacional, después de Andrés Hurtado, a las pocas semanas, tuvimos a Nando Parrado. Ajá. Nando Parrado, que yo he dicho desde su Sobreviviente de y la, hoy, de la tragedia de los claro, Andes. claro, sobreviviente, pero para mí es el mejor conferencista del mundo. Lo dije en su momento y lo digo hoy. O sea, realmente la historia de Nando es increíble, es una historia única, porque además él no escogió accidentarse, él no escogió que se le matara a su mamá, a su hermana, o sea, lo que él vivió es increíble, y bueno, es una historia muy, muy bonita. Primer conferencista internacional, y yo creo que ahí comenzamos con pie derecho. Y luego el primer Y conferencista. Nando sigue contigo. Claro, Nando sigue con nosotros y Nando sigue muy activo. Esto es una historia de hace más de 50 años y ahí sigue dando conferencias y sigue siendo muy selectivo porque solo acepta 10 conferencias al año y se da el lujo de escoger lo que realmente le interesa. El primer conferencista internacional que tuvimos de gran peso fue el presidente Gaviria, en el año 2004 cuando estaba saliendo de la OEA. Ajá. Entonces me llamó Miguel Silva y me dijo, el presidente está esperando tu llamada. Y lo llamé y ahí comenzó y ha sido un proceso increíble y el presidente además nos abrió puertas con todos sus amigos, con el presidente Lagos, con el presidente Cardoso, con Moisés Naim, bueno, en fin, y ha sido muy, muy importante. Y empieza a moverse ese sistema y ahí hay algo que también es muy interesante, cómo se empieza a generar una dinámica constante. Claro, empiezan a llegar esas referencias, presidente Gaviria te presenta a otros colegas expresidentes, pero ¿dónde hace el salto ya de decir, venga, tengo un roster con qué competir con las compañías grandes de speakers? ¿Y cuál fue el mecanismo para lograr que muchos se entregaran la exclusividad? Porque yo creo que ese también tenía que ser un reto, ¿no? Así es. Sí, yo creo que es un negocio de confianza. Yo creo que la confianza es nuestro mayor activo. Entonces, poco a poco, en la medida que fuimos nosotros dando resultados, fue muy importante para personas como el presidente Gaviria que recibían muchas invitaciones y para ellos era muy incómodo manejar esas invitaciones. Entonces, él simplemente nos remitía las invitaciones que recibía
de la gente que lo estaba buscando y nosotros entramos a gestionar todo esto. Entonces, estos casos de éxito, en la medida en que el presidente veía que esto le funcionaba, él decía, tienes que conocer a Ricardo Lagos, tienes que conocer a Ernesto Cedillo, y él era, o les decía a ellos, tienen que conocer a Santiago Zapata de IQ Speakers, porque realmente era un modelo, es un modelo que existe en Estados Unidos, Canadá, Europa hace más de 100 años. Y aquí en América Latina todo era folclórico. Si alguien quería un conferencista, era a través de la palanca y el favor. Ah, es que es amigo del primo de no sé quién, y el favor es que era gratis. Entonces nosotros llegamos un poquito a poner orden en el mercado. Y Santiago, ¿cuántos speakers ya ha representado HiQ en estos 23 años? Uy, en el portafolio tenemos hoy en la página cerca de 1000 nombres, pero realmente exclusivos tenemos yo creo cerca de 150, que en eso pues hemos tratado de ser muy cuidadosos y muy selectivos porque eso implica una responsabilidad muy grande. De esos 150 realmente hay tal vez 20 que son muy, muy activos a nivel global y con los que trabajamos de la mano y que trabajamos en equipo. Y yo imagino que a ti te debe pasar que ya escuchar una conferencia y otra y otra y otra, ya desarrollas una habilidad para saber quién lo hace bien, quién le pega al mercado, quién es el que de pronto más se identifica con determinado público. Y entonces uno le debería preguntar a Santiago Zapata, ¿qué hace a un buen speaker? Wow. ¿Cuáles son los ingredientes de un buen speaker, de un buen conferencista No, internacional? yo creo que un buen conferencista, claro, a nosotros nos buscan mucho para dar conferencias. Yo creo que los tres elementos fundamentales que nosotros evaluamos, primero, cuáles son sus credenciales, qué ha hecho la persona. Ah, me leí el último libro de Jim Collins, pues eso no es suficiente. Segundo, facilidad de expresión. Y tercero, contenido. Entonces ahí es donde hemos encontrado gente como Carles Puyol en su momento cuando se retira del Barça, que tenía todas las credenciales, que tenía facilidad de expresión, pero no tenía el contenido. Y ahí entramos nosotros a ayudarle a generar ese contenido. Pero un poquito más de... Yo sé que quieres ser muy prudente, pero ¿cuáles son los requisitos del speaker? Dijiste contenido, dijiste facilidad de expresión y haber hecho Exacto. cosas. Sí, Entonces, ahí cubres un universo muy grande. Pero a veces esas tres también pueden ser engañosas. sí, es cierto, es cierto. Digamos que ahí, por ejemplo, el storytelling es fundamental. Entonces, ahí uno tiene diferentes elementos. En los expresidentes, pues uno ve unos expresidentes que son muy formales y que lee sus discursos y que funciona, y otros que son mucho más sueltos y que no necesitan mirar una nota y que hablan durante 60 minutos. Pero sobre todo, lo más importante no es hablar bonito, es lograr generar una conexión con la audiencia, es lograr tener recordación. Yo me acuerdo, por ejemplo, Mauricio Rodríguez tiene una charla de liderazgo que yo no veo hace más de 15 años y la recuerdo perfectamente. Él es muy bueno en ese tema. Pero ¿por qué funciona? Y yo creo que ahí resume bien los elementos de éxito. Porque él usa en esta charla que se llama Atributos de los líderes exitosos, tiene 16 slides, 16 láminas. Y en la primera presenta entonces una imagen muy potente de un eh, telescopio satelital. Y él habla de la visión y durante 2 o 3 minutos habla de la importancia de la visión. Y luego tiene una de las cataratas de Iguazú y habla de la versatilidad. Pero lo que digo con esto es que tiene historias y eso le permite además estar renovando sus historias y hace que la gente recuerde, que la gente cuando ve ese sombrero verde y habla, él habla cuando ve ese sombrero verde, habla de Edward de Bono y la creatividad. Entonces la gente recuerda lo que él dijo y la historia sobre la creatividad. Entonces, yo creo que eso es muy importante, no es solo hablar bonito, Sino sino dejar... lograr que la gente se conecte y que la gente recuerde. ¿Qué tipo de conferencista hoy en día es el que está siendo más demandado por el mercado, sobre todo cuando se trata de temas de experiencias vivenciales asociadas con tragedias, con dolor, con superar las dificultades? Porque he visto últimamente que han llegado muchas personas también así al roster y veo como que el mercado está demandando no tanto que sean personas de muchísimo prestigio, muchísimos cargos, sino personas que tengan esa experiencia vivencial y la sepan transmitir. ¿Y quiénes te han impactado a ti? Sí, en esas experiencias, pues ahí está el caso de Nando Parrado, que fue, y hay 16 sobrevivientes, y hay muchos que son conferencistas,
Pero, por ejemplo, Natalia Ponce de León en Colombia, que también empezó a dar conferencias hace unos años y es increíble su mensaje. Vemos en temas experienciales, hay un personaje que nació en Colombia y hoy es uno de los más importantes a nivel global, que es Felipe Gómez. Ujú. Felipe Gómez, que además hace 15 años más o menos me dijo, Santi, un día voy a estar en el World Business Forum de Nueva York, en el evento de WOBI, y era imposible. Ahí estaba en ese evento Tony Blair, Bill Clinton, Jim Collins, Jack Welch, eran unos nombres y era realmente imposible. Pues Felipe Gómez ya estuvo 2 veces en el de Nueva York, ya están todos los eventos de WOBI a nivel global. Entonces, sí es un tema que ha ido creciendo. Hay historias, por ejemplo, la historia de César Rincón. Es una de las historias más bonitas que yo he podido conocer. Lamentablemente, Colombia, con todo lo que se generó con el tema de la tauromaquia, hay mucha prevención y eso hace que no sea tan recurrente, pero su historia es una de las más bonitas, es un testimonio de vida realmente maravilloso. Y hay otro tipo también de conferencistas con los que has trabajado que tienen que ver mucho con desarrollo económico, con sugerencias también para los países. Y he visto que has tenido varios premios Nobel. Y obviamente alguien decía, mire, no hay nada más complejo que lidiar con un premio Nobel. Imagínense cuando tiene que lidiar con 5 o 10 como te ha tocado a ti. ¿Cómo ha sido ese camino también de trabajar con tantos premios Nobel y lograr muchas veces sentarlos juntos en distintas conferencias y que cada uno se sienta en el espacio que le corresponde? Porque sé que eso ha sido un dolor de cabeza para muchos competidores tuyos. Sí, realmente se sorprende uno con los premios Nobel. Es gente, la gran mayoría, gente muy tranquila. James Robinson, por ejemplo, y Daron Acemoglu del año anterior, Premio Nobel de Economía. Frédéric de Klerk, realmente cuando uno conoce la historia de Sudáfrica y ve lo que hizo de Klerk es increíble. Entonces, no, yo creo que en eso realmente no hemos tenido sorpresas o no hemos tenido episodios difíciles. Al contrario, nos hemos llevado grandes satisfacciones. Hubo un premio Nobel que en algún momento contratamos y fue difícil porque era medio Beautiful Mind. Entonces, cuando llegamos al evento, no fluía muy bien la conversación. Al final salió bien, pero realmente le costaba trabajo conectarse con la gente. Y otra pregunta que te quiero hacer, en el trabajo corporativo muchas personas se preguntan, bueno, ¿una compañía de speakers es buen negocio? Pues es un negocio apasionante. Es un negocio realmente único en la medida en que yo tengo o tenemos todos la oportunidad de aprender todos los días. Todos los días. Es un negocio difícil, es un negocio que hay que luchar todos los días. Todos los años Maletearlo. arrancamos, hay que maletear, hay que salir a la calle, hay que buscar, pero eso también es bonito, es parte del desafío. Entonces, el año pasado tuvimos el mejor año de la historia, el año 2025. Para este año estamos muy ilusionados, pero arrancamos de cero. O sea, sí, hemos tenido casos de éxito y esos clientes satisfechos en teoría quieren repetir y los conferencistas satisfechos nos quieren recomendar a sus amigos. Digamos que eso en teoría funciona, pero igual hay que movernos todos los días, hay que trabajar muy duro. Yo quiero hacerte una pregunta, ¿qué significó la pandemia para Santiago Zapata y para Haiku Speakers y en qué ha consistido la reinvención post pandemia? Sí, la pandemia fue la muerte. O sea, la pandemia fue muy difícil para nosotros en esa primera etapa, que además nos costó trabajo entender Freno de mano. porque claro, fue de un día para otro se cancelaron los eventos. Y no entendíamos realmente cuando veíamos que un evento que teníamos en un mes, un evento muy grande en México, y que Citi decide cancelarlo, no entendemos, pero se enloquecieron, si es que no ha pasado nada en México, pero no sabíamos realmente lo que se venía. Entonces fue muy difícil, tuvimos que transformarnos rápidamente, tuvimos que reinventarnos porque, por ejemplo, todo este mundo virtual que ya existía, nosotros lo teníamos totalmente subestimado, decíamos, no, eso no es igual, nada reemplaza el contacto cara a cara, eso virtual no funciona. Y la verdad, llegó un momento en que no teníamos opción, tuvimos que aprender de cero a manejar ese mundo virtual y la verdad estábamos muy equivocados. Ese mundo virtual es fascinante y es cierto que nada reemplaza el contacto cara a cara, pero en el mundo virtual podemos estar cara a cara desde cualquier lugar del mundo y en todo momento. Entonces, eso bien manejado funciona bien. ¿Cómo has hecho cuando tienes un speaker que es relevante, tiene contenido, pero no tiene esa conexión
con la gente, pero aún la gente quiere escucharlo. Sí. ¿Cómo es el trabajo que ustedes desarrollan? Y lo pongo en el contexto también de la pospandemia, porque vino que en la pandemia mucha gente quería escuchar a macroeconomistas, a expertos en salud, a personas que estaban hablando de transformación organizacional, y muchas veces eran pesados, pero aún así la gente los quería Sí. escuchar. ¿Cómo fue también el trabajo de llevar a estos personajes a que se adaptaran también a esa situación? Sí, nosotros tuvimos un proceso pues, de orientación, de educación con estos personajes, enseñarles a usar las herramientas virtuales, enseñarles a manejar la cámara, a tener buena iluminación de frente, no la contraluz, el micrófono. O sea, ahí tuvimos un trabajo didáctico importante y logramos, yo creo que en eso, logramos hacer además una producción importante con streaming, no era el típico Zoom, sino una cosa bien hecha, profesional. Hay gente que no tiene tanta facilidad, pero y en eso somos muy claros cuando alguien nos está pidiendo un conferencista que sabemos que no es el más elocuente, le decimos, este es un gran personaje en sus credenciales, pero no es muy buen orador. Y la gente sabe que es así y lo acepta. Santiago, ¿qué speakers quisieras tener que no has tenido? Ok. Que esto era el top 5. Wow. Yo creo que, por ejemplo, el presidente Obama, que es un gran orador y tiene una historia personal increíble, digamos que no lo hemos tenido directo y su agencia, que es una gran aliada nuestra, que es Harry Walker Agency, es uno de esos que no comparte, porque nosotros trabajamos a través de la Asociación Internacional de Agencias de Conferencistas, compartimos nuestros conferencistas, pero ese es uno de los que no comparten. Entonces, ese es un nombre que me llama mucho la atención, igual que su esposa Michelle Obama. Em, de los nombres nuevos, por ejemplo, teníamos la ilusión de manejar a Philippe Aghion, que es este premio Nobel, que acaba de ganar el premio Nobel, y dijimos, no, ahora lo debe estar bombardeando todo el mundo con invitaciones, todas las grandes agencias. Esperamos un tiempo y luego logramos hablar con él. Hemos tenido diferentes reuniones los domingos, porque además él vive muy ocupado y vamos a tener nuestro primer evento ahora la semana entrante en el evento de CAF. Entonces, digamos que ahí vamos nosotros trabajando, no somos los más grandes, pero realmente tenemos muy buenas referencias y eso nos abre muchas puertas. ¿Cómo has logrado, por ejemplo, en la empresa, desprenderte un poco de la dependencia de los speakers en Santiago Zapata? Porque eso no debe ser fácil, porque tú haces el contacto, tienes la credencial, fundaste la compañía, como que quieren siempre estar en contacto contigo. Pero una cosa que me ha llamado la atención es cómo has ido empoderando gente nueva, gente joven, muchas mujeres jóvenes con gran capacidad, súper organizadas, y les has ido soltando la administración de personajes muy complejos. ¿Cómo fue ese proceso de ir soltando, de crecer el equipo y ya de también saber los speakers que con esa persona de tu equipo están en las mejores manos? Sí, yo creo que ha sido un proceso importante, consciente. Lo hemos trabajado desde el primer momento. Quisimos crear una empresa que no dependiera de una persona. Quisimos crear un sistema. Pero eso ha sido muy importante. Y eso nos ha permitido conformar un gran equipo, principalmente de mujeres. Realmente, en muchos casos, incluso ya los conferencistas, cuando viajan con alguien del equipo, después me dicen, Santiago, ya no te queremos a ti. Entonces, recientemente, por ejemplo, tuvimos un evento en Costa Rica donde Ángela Santa Cruz lo pudo acompañar y realmente ustedes ven que viajar con Ángela es un placer, ¿no? Entonces, yo creo que eso, Olga Mogollón, por ejemplo, como directora ejecutiva, es una persona que tiene todo el conocimiento, el carácter, el criterio, y viajar con Olga hay muchos que prefieren viajar con ella que conmigo. Entonces, yo creo que eso lo hemos ido manejando de forma consciente, es parte del proceso, cada vez delegando más. Es un negocio que a mí me encanta, que quisiera hacer hasta los 100 años mientras tenga salud, pero obviamente dedicándome a lo que a mí me gusta y delegando todo lo demás, porque para eso hay un gran equipo. Tú eres un gran lector, Santiago, y aprecias mucho la capacidad de comunicar. Tienes con los amigos también la costumbre de regalarnos buenos libros, libros que generan reflexión. Y yo no puedo dejar de hacer la pregunta, ¿cuál sería eh, para Santiago Zapata, qué es lo que más le gusta
de un conferencista? Porque yo sé que si te pongo a decir, escógeme los favoritos, no te voy a poner en esa camisa de 11 varas. Eres bastante cauto como buen aspirante inicial de la vida diplomática, pero a ti, en lo personal, ¿cuál es ese tipo de speaker que te mueve la aguja y que dices, ese es el que yo, con el que yo quiero ya no solamente representar, sino tener una conversación y extraer de esa persona una lección de vida? Y Sí, si nos puedes compartir algunos casos claro. de esas personas que en esa interacción, y te va a tocar uno en particular, que fue Francis Ford Coppola. Sí, Francis además que es una persona muy importante a nivel global que acaba de celebrar los 50 años del Padrino, que además tuvimos este evento en México y en ese momento pues vino, él estaba grabando su película Megalópolis. Sí, Francis y además ese es un gran ejemplo de una persona así de importante y así de sencilla, ¿no? Llega realmente muy, muy impresionante. No, ver gente, o sea, por ejemplo, Moisés Naim, que es uno de estos grandes intelectuales, Increíble. es un placer siempre tener conversaciones. Entonces, tener el privilegio, Siempre tiene algo inteligente que decir. siempre sale con algo diferente, además. Siempre sale en sus columnas, en sus libros, todo siempre con un enfoque diferente. Moisés es brillante. El evento que él manejaba, además de G50, un evento único. Gente como Cayetana Álvarez de Toledo, Cayetana que hoy tiene tanto impacto en También Iberoamérica ella es sensacional. y a nivel global. Vemos gente como Xavier Sale Martín, por ejemplo, Xavier que lleva tantos años, yo creo que llevamos 18 años Se dándole reinventa y entra y sale de y los genera temas. contenido, acaba de publicar 2 libros, cada uno 600 páginas sobre el tema de la inteligencia artificial. O sea, lo de Xavier es increíble. Bueno, todos los expresidentes y nosotros además hemos tenido la fortuna de apoyarlos a todos. Entonces, escritores como Juan Gabriel Vázquez, por ejemplo, lo que está haciendo Juan Gabriel Vázquez ahora, hubo 2 personas que me dijeron abiertamente, Carlos Fuentes, el maestro Carlos Fuentes, de paz descanse, y Mario Vargas Llosa. Los 2 me dijeron abiertamente, el próximo Nobel de Literatura de América Latina es Juan Gabriel Vázquez. Y Juan Gabriel es increíble lo que está haciendo hoy desde Madrid. Y el año pasado tuvimos muchos eventos Yo tuve el exitosos. honor de, cuando yo estaba en otro mundo, en otra vida, de invitarlo a Washington, al BID, y en la Biblioteca del Congreso a presentar El ruido de las cosas al caer. Y yo creo que él cuando se dedica a la faceta literaria es bastante exitoso. Sí. Y se lo escuché también a Mario Vargas Llosa, con quien tuve una buena amistad. Él lo veía como una de las figuras promisorias de la nueva generación de escritores. Así es. Entonces, no, con Juan Gabriel, pues una relación muy estrecha y además en el Hay Festival, por ejemplo, que está todos los años, siempre tiene las conversaciones más importantes. En el año pasado estuvo en la central con Salman Rushdie y bueno, Juan Gabriel es fascinante. Y de escritores, porque yo sé que te gusta mucho la lectura, ya hablaste de Juan Gabriel, pero hablemos, salgámonos de América Latina un poquito, de esos escritores que has tenido o quisieras tener, ¿cuáles están en la lista? Bueno, una que es fascinante, pero que tiene muy poco tiempo es Irene Vallejo, Ajá. ¿no? Entonces, con ella, bueno, además una mujer Bestseller, encantadora. impresionante. Encantadora. Bueno, Fernando Sabater, por ejemplo, con el maestro Sabater, lástima que Otro no personaje que tiene. puede cubrir los temas que quiera. Sí, 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 con Sabater, bueno, las conversaciones, tuvimos una conversación en Cartagena, en un evento de la Cámara de Infraestructura, hablando de las 3 P's que afectan a América Latina, que de ahí salió luego el libro de Moisés Naim, Polarización, Populismo y Posverdad. Entonces eran Juan Gabriel Vázquez y Fernando Sabater en conversación en el Congreso de la Cámara de Infraestructura, 3.000 personas en el auditorio, y además, curiosamente, se sentaron ellos a hablar y por cosa de la vida les terminaron trayendo una ginebra, entonces se sentaron estos dos a tomarse una ginebra como 2 amigos en un bar a hablar de estos temas, la gente sin parpadear y de ahí salimos después para el hotel a continuar la conversación. Muy, muy interesante. Bueno, no, libros, muchos. 23 años lleva Q Speakers, ya llevas una buena parte de tu vida como emprendedor y me regalaste el año pasado un libro que se llama From Strength to Strength de Arthur Brooks, profesor de la Universidad de Harvard, y que habla sobre cómo adaptarse a la segunda parte de la vida. Y quizás me lo hiciste recordando porque este año ya cumplo 50 años. Entonces, has pasado
las dos etapas, una parte de esa primera etapa de la vida y ahora una segunda etapa de la vida también como emprendedor. Y como lo dice también ese libro, uno va mutando sus inteligencias, sus velocidades, sus énfasis, sus propias convicciones y su propia sabiduría de lo que uno acumula en los años. Ese Santiago de la primera etapa y ese Santiago de la segunda etapa como emprendedor. ¿Qué le diría Santiago hoy, presidente y CEO de HiQ Speakers, al Santiago voraz 2003, creando empresa, como consejo para disfrutar más esa nueva etapa en la cual se estaba aventurando? Wow, sí, ahora claro, con la sabiduría, pues está uno mucho más tranquilo. Tengo un gran equipo. En esa época comencé además solo. Entonces yo cobraba el tiro de esquina y salía a cabecear. Yo generaba las facturas, yo hacía todo. Pero bueno, fue un proceso muy bonito. ¿Qué podía haber aprendido? De pronto, eh, eh, organizar mejor mi equipo. En la primera etapa dependía mucho de mí. Ahí estuvimos en un proceso para Endeavor, donde estaban identificando unas empresas de alto potencial en América Latina. Llegamos a la etapa final y en la última instancia, uno de los miembros del jurado dijo, oye, maravilloso lo que han hecho ustedes con HiQ Speakers, es un Blue Ocean total. No existía en América Latina, pero sentimos que esto depende mucho del fundador y que si un bus atropella al fundador, la empresa no se acaba, pero se frena el crecimiento. Y eso nos sirvió mucho para sacudirnos y empezar a crear un mejor equipo y a crear procesos para que esto no dependiera de la persona. Y uno puede preguntarte por la coequipera en todo esto, por Alina. Sí, Alina. Alina es promotora, es tu asesora número uno y además hizo algo muy bonito para el cumpleaños tuyo, ¿no? Ya esta otra etapa de la vida que fue llamarnos y decirnos, venga, ayúdenos a escribir una nota de Santiago, de momentos vividos, es de verdad muy especial. Pero ¿qué ha significado también ella en todo este proceso? Porque muchos matrimonios tienden a entrar en chispa cuando están los dos trabajando en un proyecto donde comparten el trabajo y la vida familiar, y ustedes lo han hecho exitosamente. Sí, Alina es increíble. Alina es realmente mi mano derecha y mi mano izquierda. Alina es lo más importante en mi vida y para Haikyuu ha sido fundamental. Yo comencé solo a los 3 años más o menos. eh, em, Nació María, nuestra hija mayor del matrimonio con Alina. Yo tengo un hijo mayor de mi primer matrimonio. Y cuando nació María, ella dijo, yo no puedo seguir, yo tengo que retirarme, yo tengo que dedicarle mi vida a María, a mi familia, a mis hijos, esta es mi prioridad. Entonces se retira y viene a trabajar medio tiempo. Y ha sido fundamental ese proceso porque ella pues agrega mucho valor. El equipo es principalmente mujeres, ella logra organizar muy bien eso, ha sido fundamental el proceso de selección. Y realmente yo creo que tenemos un ambiente laboral único, un equipo, o sea, la gente que trabaja en IQ tiene un perfil muy particular. Ella, su prioridad en esa primera etapa fueron los niños, pero aportó mucho en la empresa y cada vez aporta más en lo que hacemos, en el día a día. Es una mujer muy inteligente, es una mujer que tiene contacto de primer nivel, o sea, puede hablar con cualquier persona en el mundo. Y lo que acaba de hacer recientemente para mi cumpleaños, me trajo una sorpresa increíble, me hizo un libro para mis 60 años. Entonces logró contactar gente de todas partes del mundo, pues obviamente mis amigos y la familia, y la verdad fue un libro que me hizo llorar. O sea, fue un libro muy, muy bonito, muy especial. Yo tenía la ilusión de escribir algún día un libro y Alina ya terminó escribiendo un libro antes que yo. Santiago, ¿qué viene ahora para HiQ Speakers? Acaba de cumplir 60, la empresa 23, lleno de energía, lleno de visión. Eh, tres caminos posibles para HiQ Speakers en unos 20 años. ¿La vendes? ¿La sigues creciendo y vendrá una nueva generación? ¿O sencillamente termina siendo subsumida por una de las grandes compañías de speakers del mundo? ¿Qué tienes en mente? Sí, es algo que obviamente hemos venido planeando. Hemos tenido algunas ofertas recientemente, compañías que nos han querido comprar.
No hemos querido hacerlo porque creemos que no es el momento. Nosotros seguimos creciendo y nos seguimos consolidando. Yo creo que eso hace que sea más atractiva la empresa. Yo realmente disfruto mi trabajo plenamente, aprendo todos los días y tengo además un referente en Bob Walker, que es el CEO y el fundador de APB, American Program Bureau. Él tiene 89 años y me llama de vez en cuando y su voz perfecta, su cabeza perfecta y él sigue involucrado, claro, en un nivel diferente, pero sigue activo y yo creo que eso es muy importante para tener vida. Cuando leemos, por ejemplo, libros como Outlive y ver Peter Attia. de Peter Attia, cómo hacemos para tener una vida más larga, pero con mejor calidad de vida. Y el libro de Dan Martell, que se llama Buy Back Your Time, también, ¿cómo puede uno? Dice, la mayoría de la gente en Estados Unidos se quiere jubilar a los 65 años. Y él dice, yo no, yo me quiero jubilar a los 100 años, pero haciendo lo que me gusta. Y entonces tiene una matriz donde él dice, esto es lo que le produce dinero al emprendedor y esto es lo que lo energiza. Entonces, ¿cómo lograr enfocar las energías en lo que produce dinero y además nos energiza mucho? Entonces, yo creo que en eso hemos venido creando este equipo y cada vez trabajando más y yo quisiera pues, seguir aportando en la medida que sea posible y quiero seguir activo y quiero seguir leyendo y quiero seguir aprendiendo mucho, mucho tiempo. Santiago Zapata, muchísimas gracias por estar acá en Tres Respuestas y bueno, feliz cumpleaños también de nuevo, Presidente. pero además felicitaciones por toda esa trayectoria empresarial que deja el nombre de Colombia en alto y te ha ganado un lugar en el mundo que merece ser aplaudido. Muchísimas gracias. Presidente, muchas gracias y gracias por su confianza.